Buenas tardes y bienvenidos a vuestro canal. Esto es Fútbol Acción. Ayer jugó el Barça su primer partido de pretemporada y era hora porque la verdad es que desde la final de la Eurocopa, donde España ganó, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta que España ganó la Eurocopa, es súper importante esta información que os comparto. Desde ese partido hasta ayer, pues no tuvimos fútbol, por lo menos fútbol, pues en cuanto a selección española absoluta y el Barça. Sí que es verdad que seguramente vosotros también, y sobre todo, bueno, sobre todo no, yo os comparto que yo lo he visto, no sé si vosotros lo habéis visto en verdad, los Juegos Olímpicos, algunos partidos, pero bueno, no he visto mucho porque sí que es verdad también que los Juegos Olímpicos a mí me gusta mucho más, sobre todo las primeras rondas, los primeros días, ver los otros deportes, porque ya estamos un poco hasta arriba de fútbol, ¿no? Tanto con el Barça, con el Madrid, con todos los grandes equipos, después con la Eurocopa, y creo que los Juegos Olímpicos, pues son un evento que se hace para que todos los deportes tengan protagonismo, y no tanto el fútbol. De hecho, si me preguntáis mi opinión, creo que no debería haber fútbol en los Juegos Olímpicos. Es una opinión muy personal, porque pienso que ya que o sea, los Juegos Olímpicos siempre debería ser el evento más importante del deporte que compita en los Juegos Olímpicos. Y creo que el fútbol, pues es un deporte, es un torneo secundario y es un poco una lástima, ¿no? Pero bueno, es una opinión muy personal, no tiene nada que ver con este vídeo. Pero bueno, vamos con este vídeo. Ayer el Barça ganó. Yo hoy he salido en bici con mi hermana y por eso igual me veis un poco sudado y estoy aquí a pleno sol antes de comer para haceros este vídeo y para comentaros un poco pues cómo fue el partido y las sensaciones que me dejó, porque ya sabéis que en estos primeros partidos de pretemporada pues no es tanto el partido en sí, sino es más pues cómo funciona el equipo, qué automatismos se han visto, qué identidad se ha visto en el equipo, incluso algunos jugadores que se han visto pues que han destacado y que han dejado algunas señales de que pueden ser importantes en esta temporada o en el futuro del Barça. Así que bueno, el partido empezó, seguramente muchos de vosotros lo visteis, fue ayer a la 1 de la mañana, yo de hecho me fui a dormir a las 12, ¿vale? Y después me desperté para la segunda parte, pero tiré el partido para atrás y lo pude ver entero, entonces porque estaba muy cansado a las 12, entonces me fui a dormir. Pero bueno, vamos con el partido. El partido empezó, pues, empezó un poco, los primeros minutos fue un poco con ningún equipo dominaba, los dos se les notaba que querían la pelota y eso es algo bueno porque creo que Hansi Flick le quiere dar esa identidad de juego al Barça, quiere ser un equipo con mucha intensidad, muy concentrado en todo momento, pero que su identidad sea una identidad de siempre proponer con el balón y siempre atacar con la pelota. Entonces eso es algo bastante bueno, pero sí que es verdad que sobre todo a partir del minuto 10 o así el Manchester City tuvo unos 15-20 minutos de superioridad o de tener por lo menos la pelota. Fue un partido en el cual se vio que eran más equipos para atacar que para defender. Eso no significa que defiendan mal, sobre todo el Barça ayer, creo que el City defendió un poco peor, si soy sincero, porque creo que el Barça pues empató a dos, incluso pudo ganar y tuvo algunas menos ocasiones de gol que el propio Manchester City, pero lo que os comentaba es que se vio que el que tenía la pelota pues tenía muchas más posibilidades de hacer daño al rival, que al final es lo más normal en el fútbol, ¿no? Si tú tienes el balón, pues siempre vas a estar más cerca tú de marcar gol que el rival, salvo en algunas ocasiones especiales donde el rival pues tiene arriba Mbappé, tiene arriba Vinicius y salen transiciones muy rápidas, no sé si os suena, eso evidentemente será el Real Madrid este año, y el Manchester City pues dominó los primeros desde el minuto 10 hasta el minuto 25 y creó ocasiones de gol, creó bastantes ocasiones de gol, de hecho crea esta ocasión de gol que no es una ocasión de gol, es un gol, o sea, esto claramente se vio en la repetición que había sido gol, como no hay esta tecnología de línea de gol ni de VAR en estos partidos amistosos en Estados Unidos, pues no se dio el gol, pero esto fue pues un muy buen gol de Haaland, que gracias a la parada de Iñaki Peña dentro de la portería, pues no subió al marcador porque pues tuvo un poco de decisión el árbitro y al final pues no señaló gol. Y a partir de ahí, pues de repente el Barça encadenó una muy buena jugada donde para el gol para el gol de Pau Víctor, para el gol de Pau Víctor, y fue una jugada, la verdad, bastante buena, que pasó por varios de los jugadores del centro del campo. Pasó por Marc Bernal, pasó por Marc Casado, que de hecho Marc Casado hace un toque, hace un pase al primer toque para que Pau Víctor se quede delante de Ederson y meta gol. Por cierto, muy buena finalización de Pau Víctor, pero el pase de Marc Casado es espectacular. Es lo que comentamos muchas veces, ¿no? A veces el fútbol, jugar fácil es lo más difícil y lo más preciso, ¿no? Jugar esa pelota al primer toque permite que Pau Víctor pues tenga la ventaja para marcar el gol, además evidentemente de que Pau Víctor lo hizo muy bien con el desmarque al espacio y la finalización por debajo de las piernas, pero sin ese pase que digamos que Marc Casado está entre líneas y hace ese pase al primer toque, pues permite que haya ese gol y muchas veces es más fácil controlar y pasar, pero es mucho más efectivo pues hacer ese pase al primer toque y eso es lo que al final pues te hace detectar si un jugador es realmente muy técnico y si un jugador es puede llegar a ser un gran jugador o simplemente pues es uno más del montón, ¿no? Porque hay un jugador normal lo que hubiera hecho es coger la pelota, pensar
y pasar. De hecho, Lewandowski, que después hablaré de él, lo que hubiera hecho, porque siempre, nunca, o sea, lo que he hecho mucho menos a Lewandowski es que haga pases al primer toque, sobre todo es lo que tiene que hacer un delantero centro, ¿no? Muchas veces para descargar y que sus compañeros pues ganen ventajas, ya que le han buscado a él como tercer hombre, ¿no? Entonces, un jugador normal hubiera cogido la pelota y hubiera filtrado el pase. En cambio, lo que hizo fue o sea, ya tenía la jugada en la cabeza, eso lo hacía mucho, por ejemplo, Xavi Hernández o Iniesta, y hacer el pase al primer toque. Y lo que haces es pues dar ventaja a tu compañero y descolocar mucha defensa rival. En fin, marcó el Barça, tuvo momentos de superioridad al Barça en ese momento. Recordemos que el City salió con jugadores de primera talla mundial, como por ejemplo Grealish, Haaland o incluso el propio Phillips, que son jugadores ya contrastados en la élite mundial, y el Barça realmente pues salió con un equipo que sobre el papel parece bastante alternativo, que digamos, ¿no? El centro del campo, por ejemplo, Marc Bernal, Marc Casado, por delante de Pablo Torre, que por cierto hizo un grandísimo partido para mí, fue casi el mejor del partido por detrás de Pau Víctor, pero eso lo comentaré más adelante. Y con Víctor Roque por la izquierda, con arriba con Pau Víctor. O sea, era un equipo que con Lenglet de capitán y de defensa central, con Héctor Ford por la derecha, con Iñaki Peña en la portería. Era un equipo que sobre el papel, pues el primer partido de temporada es un equipo de muchas circunstancias, porque faltan muchos jugadores que a la postre sean titulares, pero creo que le plantó mucha cara al Manchester City, hasta el punto de que en muchos momentos de la primera parte fue bastante superior, sobre todo a partir del gol de Pau Víctor, tuvo un tramo en el cual fue superior y dominó la pelota contra un City que evidentemente no está con su equipo titular, pero que tenía dos de sus titulares y tenía varios jugadores que están más contrastados que los que está jugando el Barça. De hecho, me dejaron muchas sensaciones muchos jugadores del Barça. Y después empató el City, ¿vale? Con una muy buena jugada de Bob, creo que fue. Ahora no recuerdo quién fue, pero creo que fue Bob. Igual me estoy equivocando. Que de hecho, es un extremo noruego del City que vio un tramo del partido contra el Milan el otro día, que perdieron, por cierto. El City ha perdido los 3 partidos, bueno, esto lo empató, pero perdió a penaltis. Los 3 partidos que ha jugado esta pretemporada. A ver si va a perder todos los partidos y va a bajar a la Championship. Y no, no os imagináis, sería increíble. El último año de Guardiola y bajan a segunda división, evidentemente. Eso no va a pasar, estos son amistosos. Y cuando lleguen los oficiales, no os preocupéis que empezarán a ganar como cada año. Pero bueno, gran gol creo que fue de Bob, la verdad es que no, ahora no recuerdo bien si fue de Bob o si... No fue de Bob, fue de otro jugador. Pero Bob tiene mucha calidad, lo vi contra el Milan, hizo un par de jugadas espectaculares y se nota que es un jugador que si Guardiola lo acaba de pulir, como hace normalmente con estos jugadores que tienen tanta calidad, pues puede ser un jugador de clase mundial. Y eso lo que permitirá es que el City tenga otro gran jugador y que Noruega pues tenga a Odegaard, a Haaland y a Bob. Y poco a poco pues ya también a Sorloth. Y os imagináis que al final Noruega acaba yendo a un mundial y lo acaba llegando a semifinales, pues ¿por qué no? Porque al final hemos visto muchas selecciones que no tienen una tradición de fútbol tan grande, pero que tienen grandes generaciones y pueden hacer cosas importantes, como por ejemplo Marruecos en el último mundial, aunque Marruecos sí que tiene más generación de fútbol. Y después, cuando ya nos íbamos al descanso, de hecho había dado 2 minutos de añadido y fue en el 48, o sea, fue en el tercer minuto añadido, pues un gran gol, una gran combinación, una gran jugada coral. De hecho, los dos goles del Barça en la primera parte, en el partido, porque en la segunda parte no marcaron, fue una gran jugada coral de todo el equipo. O sea, llega al lateral izquierdo y el izquierdo lo pone para atrás y al final llega la pelota a Pablo Torre, que por cierto, esto que comentábamos antes de Marc Casado de jugar el primer toque, Pablo Torre también lo hace muy bien, incluso también los controles orientados para salir de presión los hace muy bien, busca muy bien el tercer hombre, se ofrece incluso como tercer hombre muy bien y bueno, pues marcó este buen gol que al final se lo metió a Ederson, o sea, no se lo metió a un portero suplente ni mucho menos. Y nos fuimos hacia el descanso. Y nada, pues en la segunda parte, pues sí que es verdad que hasta el minuto 60 pues hubo partido, a partir del minuto 60 el City sacó a los pocos, bueno, Grealish se quedó hasta el 85 así. También tenía Rico Luis, de hecho, que también pues fue importante el año pasado el City. Y hasta el minuto 60 hubo partido, para partir del minuto 60 hubieron muchos cambios y ya bajó mucho el ritmo del partido. Y fue un partido bastante más aburrido. Muy buen partido de Grealish también. Grealish se nota que está un poco picado con Southgate porque no llevó la Eurocopa. Evidentemente Southgate ya no es el seleccionador inglés, entonces ya tendrá que convencer al siguiente, por decirlo de alguna manera. Parece que la selección inglesa quiere ir por Guardiola cuando acabe, si no renueva con el City, el contrato en junio de esta próxima temporada, junio 2025. Y buen partido de Grealish. Yo, la verdad es que no había visto un partido de Grealish de tanto nivel. De hecho, yo en algunos momentos me pregunté que por qué el City había pagado tanto dinero por este jugador, porque es un buen jugador, pero no un jugador para estar cerca de 100 millones de euros. Y ayer la verdad es que me sorprendió. Sí que es verdad que, claro, no es lo mismo jugar en cuartos de final de la Champions contra Carvajal, en el lateral derecho, es mucho más difícil, ¿no? Contra el mejor lateral derecho del mundo. Y probablemente el mejor jugador del mundo ahora mismo, Carvajal, o por lo menos el que está en un estado de forma más alto, que jugar contra pues, un lateral
como Héctor Ford, con todos mis disculpas a Héctor Ford, evidentemente. A mí me gusta mucho Héctor Ford. De hecho, creo que me recuerda mucho a Carvajal, pero salvando las distancias, evidentemente. O incluso en la segunda parte, que entró este chico de la cantera, que fue el que le metió gol, que por cierto no fue su culpa, fue una gran jugada de Grealish. Por el final le tapa la pierna derecha, que es la buena de Grealish, y le sale por la izquierda y se la mete en el ángulo a Iñaki Peña, es que fue la última jugada del partido para Iñaki Peña. Muy buen partido Grealish, tuvo muy buen nivel y al final hundió mucho la defensa del Barça cuando tuvo la oportunidad, combinó muy bien por dentro y la verdad es que es un muy buen jugador. Y después, pues el segundo gol del Manchester City en la segunda parte, pues es una gran jugada de Kovacic. Aquí esta foto es la única que he encontrado que un poco define la jugada. Ya sé que es un poquito borrosa, pero creo que se intuye un poco lo que ocurrió. El Barça se va arriba a presionar, algo que hizo muy bien, por cierto, ya ahora lo comentaré. La presión en bloque alto, bueno, la presión, digamos, en bloque alto. Y Kovacic, pues consigue salir muy bien de la presión y entrega esa pelota a Grealish para que Grealish marque gol. De hecho, Kovacic no es un jugador que a mí me encante, pero esta jugada la hace perfecto. O sea, sale a presión con una conducción espectacular y pues crea un contraataque, digamos, para el Manchester City, ¿no? Una especie de contraataque, un 3 contra 3. Eso lo hace muy bien el City de Guardiola, ¿no? Atraer y cuando te atrae, pues te busca el tercer hombre, te busca una conducción para poder llegar al área rival con oportunidades de marcar gol en superioridad numérica o en el mismo número de jugadores que el rival. De hecho, es una jugada que también por eso la quería comentar, que se le ha exigido mucho, o yo por lo menos he esperado mucho de Frenkie de Jong desde que está en el Barça. Frenkie de Jong hacía mucho estas jugadas en el Ajax. De hecho, el Ajax hacía un poco lo mismo que hace el Manchester City de Guardiola, que es atraer la presión y cuando los tienes encima, pues buscar un tercer hombre, buscar una conducción y salir al espacio con superioridad o en igualdad numérica para poder crear una ocasión de gol, ¿no? Y eso lo hacía muy bien De Jong y de hecho es su gran especialidad y es una de las razones por las cuales el Barça lo fichó. Porque si al final, si pensamos en Frenkie de Jong, no es realmente, o sea, es un centrocampista que, bueno, en la salida de balón es muy bueno y rompiendo líneas en conducción es su gran especialidad. Pero más allá de eso, no hace grandes cambios de orientación para cambiar el juego rápidamente, tampoco es un gran finalizador de esa segunda línea, o sea, sí que a veces llega desde segunda línea, que también, como juega con su mejor posición es el doble pivote, pues yendo y viniendo con un pivote más posicional, pues a veces pues también puede llegar de segunda línea, pero no tiene un gran disparo. O sea, tampoco tiene un gran disparo. Yo, de hecho, recuerdo varias jugadas que De Jong llega a posición de disparo y hace un disparo pues bastante flojo. O sea, no tiene un disparo, por ejemplo, como tiene Fermín o como tiene el propio Rodri de Manchester City, ¿no? Y creo que es algo que se le debería exigir más a Frenkie, que haga estas conducciones para romper líneas, porque este año pasado, por ejemplo, al Barça muchas veces le presionaron arriba porque sabían que era un equipo que se encallaba un poco en la salida de balón. Pues el mejor Frenkie, evidentemente, pues ha estado lesionado fortuitamente varias ocasiones y encima en el mismo tobillo, pero el mejor de Jong lo que tendría que hacer es coger esa pelota y cuando puede pues romper líneas con conducciones y hacer un pase rápido para pues que los delanteros estén en igualdad numérica con los defensores y crear ocasiones de gol. De hecho, tampoco es un jugador de Jong que haga muchas veces, recuerdo que Van de Bar le llamó que era un cartero y al principio yo me enfadé porque pensé, bueno, se está metiendo con De Jong, pero después la verdad es que lo acabé incluso entendiendo porque se refería que muchas veces llegaba con la pelota hasta su compañero y era incapaz de dar un pase para crear superioridades, ¿no? Y tenía que llegar con la pelota como quien le entrega una carta a otra persona. Y eso muchas veces Frenkie lo hace. Y yo creo que si consigue Flick sacar eso De Jong, es decir, hacerle jugar rápido y hacerle romper líneas y hacerle jugar el esquema que mejor juega, que es un doble pivote con el ida y vuelta, y al lado un jugador más como por ejemplo Oriol Romeu o como el propio Marc Casado, pues la verdad es que puede sacarle mucho jugo al bueno de Frenkie de Jong. Y nada, así fue un poco el partido. Después el Barça ganó a penaltis gracias a la gran actuación de Astralaga. Ahora voy a ir un poco más primero en general y después voy a ir comentando diferentes cosas de los diferentes jugadores que vi, ¿de acuerdo? Entonces, Guardiola, bueno, comentó esto, que le había gustado mucho el Barça de Flick. Dijo que le había gustado mucho porque jugaba muy bien el fútbol de posición. Un poco lo que nos dejó entender es que presionaban bien, presionaban alto. De hecho, cuando presionaban alto, pues iban todos juntos a presión, sobre todo en la primera parte, y, y le pusieron varias dificultades al Manchester City, un Manchester City que estaba con jugadores que tenían nivel para sacar la pelota, pero incluso robaron un par de pelotas y crearon peligro. Y cuando no iban todos a la presión alta, a la presión intensa muy avanzada, pues también lo hacía muy bien cuando digamos, la presión que hacía muy bien el Chelsea de Tuchel cuando ganó la Champions, o su propio PSG, ¿no? Que es no ir a la presión tan alta a los centrales, sino presionar mucho al centro del campo para robar y salir rápido y atacar rápidamente la línea de defensa con jugadores
con atacantes y en igualdad numérica, ¿no? Al final el fútbol es siempre lo mismo, ya sea tal y como hace Guardiola de intentar salir de una presión o tal y como hacía Tuchel con una presión muy fuerte al medio del campo, al final siempre se trata de llegar con igualdad numérica o llegar en superioridad numérica a 3 cuartos de campo para poder crear ocasiones de gol. Pero bueno, entonces dice que le gustó mucho y dice que al final, bueno, que los laterales pues doblaron muy bien, que los extremos jugaron muy bien como extremos, que los centrocampistas jugaron muy bien con centrocampistas. Al final creo que lo que se refería es que hoy en día muchas veces muchos entrenadores intentan copiar al propio Guardiola, que Guardiola es muy bueno haciendo eso, pero hay otros que pues intentan como crear, yo que sé, falsos laterales, crear pues falsos nueves, y no se dan cuenta que a veces la mejor manera para llegar a la victoria es lo que hace el propio Flick, que es no inventar tanto y hacer pues un fútbol total, pero con cada jugador en su posición y cada jugador sabiendo lo que tiene que hacer y creando automatismos con esos jugadores. Y eso es importante. Y creo que es lo que se refería Guardiola con sus palabras tras el partido. A ver, también hay que comentar que también recuerdo hace 2 años que jugamos ese partido benéfico por el ELA contra el Manchester City, quedamos 1-1 en el Camp Nou, y también dijo que le había gustado muchísimo el Barça de Xavi. De hecho, el Barça de Xavi tampoco juega mucho. O sea, también hay que tener en cuenta que Guardiola es un grandísimo entrenador. Ya sé que últimamente el vídeo de ayer pues le metí bastante caña y parece que no me gusta. De hecho, es un entrenador que me gusta mucho. Para mí es el mejor entrenador de la historia. Pero también hay que tener en cuenta que también pues es bastante queda bien en ese sentido. O sea, sí, seguramente le gustó porque el Barça jugó bien, pero también cuando jugó contra Xavi también le gustó. Lo que quiero decir es que hay que poner estas palabras entre paréntesis. Es pretemporada, es muy pronto, y a ver cómo lo hacen en la competición y a ver cómo empiezan en agosto, septiembre, y a ver cómo va el Barça a partir de entonces. Vamos con los jugadores. Para mí el mejor del partido fue Pau Víctor. Tiene una movilidad increíble. Es un gran fichaje del Barça por 3 millones. No entiendo muy bien por qué el Girona lo ha dejado salir por 3 millones de euros. Porque si bien tenía una cláusula, la cláusula se caducó y al final tuvo el Barça que pagar 3,5 millones. Entonces ya el Girona podía un poco negociar más al alza. Seguramente el Barça no quería pagar más de 3,5 millones y por eso acabó ocurriendo esto. Pero creo que es un jugador que en el Girona pues lo hubiera hecho muy bien esta temporada. Es un jugador con mucha movilidad. Se mueve muy bien tanto para bajar a recibir y crear superioridades, crear incluso el tercer hombre, como para desmarcarse y marcar goles, y tiene una gran finalización. O sea, para mí es un jugador que hay que tenerlo en cuenta para esta temporada con el Barça, porque creo que si se le da minutos, pues puede responder muy bien. De hecho, está bastante mejor que Lewandowski, y ahí después lo comentaréis. Creo que tiene que ser importante en el Barça, y es bueno que haya al final competencia arriba, porque si hay competencia todos se espabilarán. Y creo que pues el propio Ansu Fati, cuando se recupere, que parece que está a un gran nivel, o eso Flick comentó en la rueda de prensa, el propio Pau Víctor y estos dos sobre todo pues pondrán aprietos a Lewandowski, y espero que Flick sea lo suficientemente honesto y valiente para, si estos jugadores están mejor que Lewandowski, pues ponerlos por delante suyo. Después vamos con Pablo Torre. Para mí fue el segundo mejor del partido. Jugó en el 4-2-3-1, pues en el jugador de media punta, que es su mejor posición. Jugó muy rápido con la pelota, llegó muy bien a segunda línea, marcó un gol desde segunda línea, de hecho con un disparo de segunda línea, de llegada de segunda línea. Y bueno, no fue de llegada de segunda línea, pero un poco casi. Pero para mí está a un gran nivel. Ya marcó contra el Lot y marcó ayer. Y creo que está siendo unas sensaciones de la pretemporada. O sea, está a un gran nivel. O sea, está jugando siempre con criterio rápido y descolocando a la defensa rival, y además no escatimando en el esfuerzo. Sabe que para convencer a Flick, aparte de jugar bien, pues se tiene que presionar bien. Creo que Pablo Torre puede llegar a ser importante en esta temporada si no sale cedido, pero a mí la verdad es que ayer me gustó mucho. Para mí fue el mejor jugador del partido por detrás de Pau Víctor. Después tenemos a Marc Casado. La verdad es que no lo había visto mucho jugar alguna vez con el Barça B, pero es un jugador que en algunos movimientos me recuerda a Kimmich, evidentemente salvando distancias. También un poco por jugar de medio centro, la estatura, y también eso también da su parte para que me recuerde a Kimmich. Y mueve muy bien al equipo. La verdad, defiende mucho, es muy intenso, nunca escatima en el esfuerzo, dirige muy bien la presión rival y eso es muy importante. Era el jugador encargado de dirigir en qué momento vamos a presionar arriba, en qué momento presionamos al centro, en qué momento replegamos, y eso tiene que hacer un jugador con la inteligencia futbolística de Marc Casado. Se asoció muy bien, dirigió muy bien al equipo, y creo que el Barça tiene claro y Flick tiene claro que no van a ir a por un pivote en este mercado invernal, porque en este mercado veraniego, y hasta el mercado de invierno pues no toman una decisión, porque creo que Flick quiere probar a Oriol Romeu, a Marc Bernal, que ahora hablaremos de él, y a Marc Casado, y creo que Marc Casado pues puede ser una sorpresa esta temporada también y ser titular en este Barça, porque para mí sinceramente está un puntito por encima de Oriol Romeu. O sea, defensivamente es intenso como Oriol Romeu, es un poquito más rápido, llega más rápido a la presión y maneja mejor la pelota que Oriol Romeu. Creo que será un jugador muy importante en esta temporada, Marc Casado.
ya se decía que en el Barça B pues está jugando muy bien, el Barça Athletic. Marc Bernal, para mí fue una de las grandes sensaciones también. O sea, el doble pivote Marc Bernal, Marc Casado ayer realmente hubo momentos que se comió al del Manchester City. Evidentemente no eran Rodri, Phil Foden, pero pues tiene mucho mérito, ¿no? Jugadores que vienen de jugar en primera ref, a punto de subir a segunda, pues que se... De hecho, el Marc Bernal no sé ni si jugaba, yo creo que ni jugaba, Marc Casado sí era el capitán, pero la verdad es que jugaron muy bien. Me recordó en algunas cosas a Busquets, tiene muy buena salida de balón, también presiona con mucho criterio. Creo que es un jugador de 17 años, de la edad de Lamine Yamal, del 2007 también, es de abril del 2007 o de mayo, por ahí, que hay que tenerlo muy en cuenta y puede ser importante en el Barça. De hecho, Sport ha hecho un artículo, pero bueno, tampoco significa nada, que el mediocentro está en casa. Yo no creo que sea titular este año, lo veo complicado, creo que será más estará más entre Marc Casado y Oriol Romeu para acompañar a un Gundogan, a un Gavi incluso, o a un De Jong, pero bueno, puede tener sus oportunidades y si lo hace bien, pues porque no, Flick puede apostar por él. Héctor Ford hizo un buen partido, llegó desde segunda línea, o sea, dobló al extremo, se metió por dentro para crear superioridades, se combinó bien con Araujo, que jugó de extremo, intentó sujetar al bueno ¿cómo se llama? De Grealish, aunque le costó un poquito porque Grealish ayer estuvo a un grandísimo nivel. Creo que es un jugador que tiene que competirle mucho a Cancelo, si acaba volviendo Cancelo, y si no acaba volviendo, pues a Koundé. Y creo que es un jugador que sea sobre el papel suplente, pero si convence a Flick puede llegar a ser titular, sobre todo porque creo que estos canteranos están demostrando que aparte de tener mucho fútbol, que en la Masía pues se enseña muy bien a jugar a fútbol, pues que están a un gran nivel físico, o por lo menos Flick les ha puesto a un gran nivel físico. Vamos con Araujo, buen partido de Araujo, jugó de extremo, no es su mejor posición, pero bueno, es un jugador que la verdad es que tiene intensidad, defiende bien, igual le falta un poco entender más el fútbol de posición, a veces se le veía un poco perdido, pero creo que si se queda, aunque tengo la sensación de que saldrá cedido, pues puede llegar a tener algunos momentos importantes en el Barça, sobre todo si hay lesiones. Vamos con Víctor Roque. No le hizo un favor Flick porque creo que Flick se ha dado cuenta que sobre el papel Pau Víctor es mejor delantero que Víctor Roque. Eso parece que esto de Víctor Roque, como no se remedie mucho, aunque al jugador se le ve que lo intenta y que incluso pues tiene cierta calidad, pues a veces le cuesta, ¿no? Y estos 30 millones que pagó el Barça más 30 en variables, pues pueden pesar mucho en la directiva del Barça actual, la verdad. Tampoco le pusieron en su mejor posición. A mí me gustaría que en algún partido lo pongan en su mejor posición y juegue de inicio, iniciando segunda parte en su mejor posición, para ver hasta qué punto pues, puede ser un delantero letal, ¿no? Porque también, siendo justos, si hubiéramos puesto a Luis Suárez jugando de extremo izquierdo, tampoco hubiéramos visto al mejor Luis Suárez, ¿no? Entonces igual estamos hablando de Luis Suárez que aún no hemos descubierto. Pero bueno, parece que Pau Víctor en principio pues tiene más fútbol en sus botas. Vamos con Lenglet. Lenglet pues hizo un buen partido. La verdad, el problema de Lenglet no es que sea... O sea, Lenglet tiene muy buena salida de balón, eso hay que decirlo. Lenglet siempre ha tenido muy buena salida de balón. El problema de Lenglet es que a veces se desconcentra, porque si no sería un gran defensa. Y aparte de eso, pues que hay un overbooking de centrales en el Barça cuando vuelvan todos. Y aparte de eso, por encima de eso, es que tiene una ficha demasiado alta. O sea, si tuviera una ficha baja, fuera canterano, y no sé si concentrar, estaríamos hablando de unos mejores centrales del mundo. Pero evidentemente, y sí, pues si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, como dice el refrán. En fin, Oriol Romeu, bueno, entró en la segunda parte, tampoco se le pudo ver mucho. El Barça bajó mucho, no fue por su entrada, sino en general bajó mucho en la segunda parte. Igual su entrada también tuvo algo que ver. Creo que lo tendrá complicado si quiere ser titular en este Barça. Creo que tendrá opciones, tendrá oportunidades porque es un jugador con mucha experiencia, pero creo que Marc Casado e incluso Marc Bernal pues pueden estar por delante suyo si demuestran todo su talento y si Flick está dispuesto en apostar por la cantera. De todas formas, hay que darle tiempo. A veces el año pasado jugó muy bien la pretemporada y después en la temporada bajó el nivel. Si Flick le considera una identidad al Barça, creo que Oriol Romeu lo agradecerá mucho porque es el típico jugador que necesita que le creen automatismos, que le creen coreografías para siempre salir de la presión de una manera adecuada. Lewandowski, para mí estuvo excesivamente errático Lewandowski. Lleva un año y medio muy errático y ayer no fue una excepción. Creo que Flick le tiene que hacer entender que tiene que jugar el primer toque, o sea, le faltó velocidad, o sea, se quedaba mucho con la pelota, a veces te da 4 o 5 toques a la pelota cuando puede descargar el primer toque. Creo que eso Pau Víctor lo hace muy bien. Y si no, realmente si no espabila, creo que Pau Víctor lo puede poner en un aprieto y puede llegar a quitarle la titularidad. Veremos si Flick es tan valiente para hacer eso, porque eso le podría crear un problema en el vestuario, porque a veces sentar una vaca sagrada pues es un problema, ¿no? Pero sinceramente, o sea, yo ayer viendo el partido de Pau Víctor y viendo el partido de Lewandowski, es que fue una noche del día, es que tuvo una jugada al final del partido para meter el gol, meter el 3-2 y estuvo excesivamente lento, o sea, se le ve lento, sí que es verdad que igual es porque acaba de volver de vacaciones, pero se le ve lento, se le ve
que retiene mucho la pelota, o sea, tendría que jugar más rápido y más como jugaba en el Bayern de Múnich, por ejemplo, con Guardiola, con Heynckes o con el propio Flick, que jugaba el primer toque, ¿no? Descargaba y se iba al área, no sé, está intentando hacer más de la cuenta y a veces cuando haces más de la cuenta acabas haciendo menos. Y acabamos con Astralaga, gran partido, sobre todo gran tanda de penaltis de Astralaga, entró después de Iñaki Peña en el minuto 60 aproximadamente, hizo alguna, no, la verdad es que no tuvo mucho trabajo, paró 2 penaltis en la tanda de penaltis, creo que será un gran portero, pues un portero joven con mucha envergadura y será un portero, puede llegar a ser un portero pues como Courtois, de hecho se parece bastante a Courtois porque en el juego de pies la verdad es que le falla bastante, si somos sinceros, entonces creo que puede llegar a ser un gran portero, pero lo veo difícil que sea un portero para el Barça, por lo menos si el Barça, que es lo que debería hacer, busca un portero para respetar su ADN, ¿no? Que es el juego de pies, porque ayer tuvo un par de posibilidades de salir en corto y siempre salía en largo. Y evidentemente no salía en largo porque le habían dicho es en largo, porque no se siente seguro saliendo en corto. O esa es la sensación que me dio. Le falla bastante el juego de pies. Creo que será, si tengo que apostar, será un portero que hará carrera y que será un muy buen portero, pero lo hará fuera del Barça porque ese juego de pies en el Barça pues no se perdona, ¿no? Pero bueno, en cuanto a paradas, pues paró muy bien y paró 2 penaltis de una manera increíble. 2 penaltis, sobre todo el primero muy bien lanzado, que se estiró muy bien para parar el penalti. Y fue un poco su gran noche en su corta carrera de momento, ¿no? Pero bueno, gran partido del Barça en general. Fue un partido en el cual el Barça para mí fue un punto mejor que el Manchester City y acabó ganando los penaltis. Son partidos de pretemporada, aún se tienen que trabajar muchas cosas, pero me dejó una muy buena sensación este Barça de Flick. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.